muchas gracias por aceptar la entrevista para la Sociedad Española de Física Médica. Mi enhorabuena por tus éxitos profesionales, por tu trayectoria y por cómo evidente están yendo las cosas merecidamente. Bueno, gracias por la invitación. Desde luego un placer poder participar en esta entrevista y dar un poco a conocer el trabajo que estoy haciendo aquí. Yo empecé básicamente como residente en el Virgen Macarena, en el Hospital Virgen Macarena en Sevilla. Y en el tercer año de residencia fui a hacer una rotación a Filadelfia, a la Universidad de Pensilvania, que estaba básicamente para conocer un poco de protonterapia, ¿no? Y estaba allí Alejandro Carabe, que es otro radiofísico español que bueno, está trabajando aquí ahora, es el jefe de física del centro de Hampton, en Virginia, de protones. Y él, bueno, cuando yo estuve rotando allí, él tenía dinero para hacer investigación y tenía básicamente un proyecto para hacer cálculo de LED en protones y otro para hacer protonterapia con arco. Y bueno, me ofreció irme allí a investigar. Yo en principio no tenía muy pensado, no tenía muy claro yo qué hacer, y el rollo es que tenía que venir como estudiante de doctorado porque yo no tenía la tesis hecha, ¿no? Entonces, bueno, me metí a la Universidad de Sevilla como estudiante de doctorado, pero pagado por 3 años para hacer la investigación en UPenn, en Filadelfia. Y bueno, el proyecto, la verdad es que hay que decir que Alejandro Carabe lo tenía bastante bien pensado. Sacamos desde casi el principio bastantes publicaciones, mucho desarrollo en microsimetría, que es una teoría que te permite más o menos estimar la efectividad radiológica de diferentes haces de radiación. Y bueno, publicamos un montón y bueno, terminé la tesis en 2 años. Fue especialmente rápido gracias a que el proyecto estaba bastante maduro y yo también venía a hacer la residencia, con lo cual no es como no es como un estudiante totalmente que empieza de cero. Y bueno, hice la tesis y me vine aquí de postdoc al MGH, a Boston, a Harvard, con Harold Paganetti, que es uno de los principales artífices de la protonterapia y ha publicado muchísimos artículos y el libro, como diría que el libro de física en protonterapia por antonomasia, lo editó él. Y nada, durante estos 2 años, llevo aquí 2 años, hice como 1 año y pico de postdoc y cuando llegué aquí solicité una convocatoria del NIH, que es los Servicios Nacionales de Salud de Estados Unidos, que tienen bastante dinero, meten bastante dinero en investigación. Participé en un proceso que se llama K99 y me lo dieron y a partir de ahí estoy ascendiendo a una velocidad alta. La verdad, ahora estoy de instructor y en los próximos meses me van a ascender a assistant professor, que ya es como el puesto de investigador independiente aquí dentro del cuerpo de faculty en Harvard. Así que eso me ha sido más o menos la trayectoria hasta ahora. A ver, en la primera rotación, bueno, fue un poco, iba financiado con el salario de residente y ya está, no tenía más historia. Y luego la financiación fue, Alejandro Carabe, que era mi supervisor, mi jefe, en su momento, él había conseguido esa financiación de Varian. Varian estaba financiando esos proyectos de implementación de cálculo de LED en Eclipse y el desarrollo de PIMAT, que es como llamamos a nuestra técnica con protones, con arcoterapia con protones. Y en el fondo es que dependes un poco de encontrar un investigador, un PI, un IP, que tenga funding, o sea, que tenga financiación, porque, bueno, hay determinados mecanismos que es lo que tú puedes conseguir, una fellowship o no sé cómo se dice en español, para venirte aquí. Por ejemplo, Fulbright, la Fundación Fulbright ofrece ese tipo de financiación. Y Harvard también tiene un acuerdo hay como una especie de colegio complutense en Harvard, que es español, y tiene algunas colaboraciones con determinadas universidades españolas, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, que también ofrecen algunas vías de financiación para venir a estudiar o hacer un postdoc a Harvard. Pero claro, después, eso es específico de Harvard. La Fulbright, por ejemplo, es para casi cualquier institución en Estados Unidos. Es un poco complicado porque hay que aprender a navegar un poco el panorama de todas las posibilidades de financiación que hay. Yo creo que para radiofísicos españoles es más fácil venir a investigar al principio que hacer clínica, porque al menos en Estados Unidos, casi en todos los estados se exige estar lo que llaman aquí certificado, para hacer, que es como básicamente tener el título de especialista
para ejercer en la clínica, ¿no? Y necesitas, como antes de 2014, había determinadas vías para convalidar títulos extranjeros, pero desde 2014 hay como una especie de institución que regula la formación, que se llama CAMPEP, que, bueno, hicieron una especie de uniformación de los criterios y al final todo el mundo tiene que hacer la residencia. O no es que tenga que hacer la residencia, sino que todo el mundo tiene que aprobar una serie de exámenes. Porque es verdad que con un título extranjero y si tienes experiencia en España o donde sea durante más de un año, puedes saltarte el programa formal de residencia y hacer una especie bueno, como una especie de estancia supervisada en la cual se supone que te formarías en lo que te falte. Y el rollo es que al final tienes que aprobar los exámenes. Son 3 exámenes que organiza la Asociación de Radiología Americana. Y bueno, de hecho el tercer examen, que es un examen oral, suele ser bastante complicado. Y hay bastante gente que lo aprueba a la segunda o la tercera vez. Bueno, después la diferencia es que fundamentalmente aquí se hacen una residencia para terapia y una residencia para imagen. O sea, no están mezcladas. Para diagnóstico, vaya. Entonces hay como 2 grupos de físicos médicos, de radiofísicos, que están completamente separados. Y luego, si estás en un hospital universitario, es muy normal que tengas también una parte de investigación. O sea, que tengas un tiempo reservado para hacer investigación, no solo haces clínica. El caso es que, o sea, yo estoy en una institución que probablemente no es representativa de todo Estados Unidos, porque esto es una de las más prestigiosas, una de las 3, 4 más prestigiosas que hay. Tenemos un grupo enorme de gente que está haciendo mucha investigación. Entonces, como yo también lo noto que incluso hasta los médicos, los oncólogos, están mucho más interesados en colaborar con los físicos, en buscar vías de investigación, de lo que suele ser normal en otros hospitales. Yo tiendo a pensar que en hospitales más pequeños se parece mucho más a cómo funcionan las cosas en la mayoría de sitios en Europa y en España en particular. Pero bueno, esto es un país enorme en el que hay muchas instituciones universitarias muy grandes con afiliaciones médicas enormes y esa es una diferencia fundamental. Aquí hay bastantes posibilidades de hacer investigación y el salario también es mucho más alto que en España. Mientras me vaya bien, a mí me gustaría seguir haciendo investigación fundamentalmente. Yo no descarto meterme en clínica. De hecho, me gusta porque lo hice en España y me interesaba y creo que tengo una formación por haber hecho la residencia, que me acerca un poco a las necesidades de los pacientes y tal, más que la mayoría de los investigadores que hay aquí que no han hecho residencia. Y de hecho estoy intentando meterme en la parte de tratamiento con radiofármacos y meternos en la parte clínica y hacer dosimetría con los pacientes que se están tratando. O sea que no lo descarto, o sea, me gustaría, de hecho, pero a lo mejor no por la vía convencional de meterme en radioterapia tal, sino que estamos buscando un poco vías alternativas. Hasta 5 años, y en principio tienes 2 años de como que solo te cubre tu salario personal y luego tienes 3 años que son como $300.000 al año. O sea, que puedes básicamente traer un par de postdocs. Y aparte de esa ya he conseguido un par de proyectos más y de hecho estoy ya trabajando con postdocs aquí conmigo. O sea, el proyecto en sí, si quieres que te cuente un poco de qué va, es también Sí, ¿en qué consiste? para hacer básicamente dosimetría, y no solo dosimetría, sino también un poco de modelado radiobiológico de radiofármacos con emisores de partículas alfa. Que eso encaja un poco con el trabajo que yo había hecho en mi tesis, que estaba centrado en protones, que era radiobiología de protones y cuantificación de la eficacia biológica de protones. Pues básicamente hicimos una extrapolación de nuestros modelos o una ampliación de nuestro modelo hacia partículas alfa que tienen un L un poquito más alto, pero no son tan distintas de los protones. Y empezando por ahí, pues pedimos, no sé, nosotros tenemos aquí un montón de herramientas para hacer simulaciones Monte Carlo a nivel de ADN, nivel celular y tal, y estamos estudiando el efecto tanto el efecto que producen diferentes partículas alfa, como el efecto de tener una irradiación extendida durante el tiempo, que es lo que pasa con radiofármacos,
como el efecto de tener una distribución local de dosis muy heterogénea, porque al final tienes una serie de emisores que están más o menos distribuidos y la dosis local es muy alta en comparación con radioterapia externa, que es más o menos uniforme. Entonces, estamos básicamente estudiando los efectos radiobiológicos de todas estas cosas, más o menos combinadas desde el punto de vista de simulación. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros nos centramos en la parte más física y lo que incorporamos ya, como te he dicho antes, este proyecto estuvo financiado por Varian y la idea que tenían ellos era incorporar este tipo de cálculos en Eclipse como planificador para protonterapia y ser capaces de calcular tanto el LED como modelos de RB, que son básicamente la eficacia biológica relativa, ¿no? Para hacer planificaciones en las que tú incorpores ya el efecto de diferentes LEDs conforme el haz de protones va atravesando tejido, ¿no? Nosotros, aparte de hacer cálculos de LED de manera analítica, que es un poco lo que teníamos al principio, incorporamos también modelos microsimétricos. Que bueno, microsimetría es una teoría que básicamente estudia cómo se concentra la energía en espacios pequeños, en volúmenes pequeños de escala micrométrica, y cómo se relaciona eso con la complejidad del daño que se induce al ADN, ¿no? Entonces, como desde un punto de vista físico, porque no entra a hacer consideraciones biológicas en sí, se estudia los patrones estocásticos de distribución de energía y eso se puede correlacionar con la diferente efectividad radiobiológica. Incorporamos eso también en Eclipse. Nosotros tenemos un script que funciona en Eclipse, que de hecho está abierto a cualquier usuario, que Varian lo tiene distribuido de forma pública, y se pueden hacer este tipo de cálculos. Y luego, aparte, utilizamos toda esta maquinaria para hacer un optimizador de planes de arco, en el cual la idea precisamente era conseguir incrementar el LED en el tumor y disminuirlo en el tejido sano circundante, ¿no? De forma que al final pudiéramos hacer un tratamiento en el que no sé, subiéramos la efectividad radiológica de los haces de protones en el tumor. Y eso eso está publicado, no deja de ser por el momento un estudio de investigación, pero bueno, hay cierto interés en quizá en el futuro llevarlo a la clínica de alguna manera. Ya veremos si se materializa o no. Desde el punto de vista técnico o físico, yo diría que no hay mucho más que hacer. O sea, ya tenemos sistemas de cálculo que calculan LED de manera bastante precisa, considerando partículas secundarias, no solo los protones primarios. Tenemos optimizadores que consideran el LED y te crean planes que puedes jugar con la distribución de LED sin modificar o sin tener un cambio drástico en la distribución de dosis, con lo cual puedes jugar con tener más o menos la misma dosis pero con un LED más favorable. El siguiente paso es la implementación clínica y eso ya no depende tanto de nosotros, es un poco la resistencia que pongan los que deciden cómo se hace los tratamientos. Yo tengo la impresión de que, por un lado, se está aceptando cada vez más la idea de al menos redistribuir el LED para quitarlo de órganos de riesgo y moverlo hacia zonas menos peligrosas. Que se haga optimización específica o explícita considerando un valor de RBE y perder dosis físicas uniformes, eso lo veo mucho más complicado. Eso va a ser más difícil de aceptar, porque básicamente por una razón muy sencilla. Los modelos RB que tenemos ahora mismo tienen bastante incertidumbre. Y hay mucha radiosensibilidad específica de cada paciente. O sea, una de las fuentes principales que contribuye a esa incertidumbre es las diferentes radiosensibilidades de cada paciente. Entonces, es difícil llegar a un modelo que se puede utilizar como se hace con carbono, por ejemplo. Con iones de carbono sí que se aplica porque el efecto es tan grande que se come a las incertidumbres. Pero con protones, las incertidumbres sí son comparables a lo que puedes ganar con el efecto. Entonces, es más complicado. Pero bueno, por otra parte, yo tengo la sensación de que cada vez hay más estudios clínicos retrospectivos de gente que se está fijando específicamente en las distribuciones de LED en pacientes que se han tratado y se ha visto que han tenido toxicidades, necrosis en cerebro, rotura de fractura en pacientes de mama. El otro día vi también osteonecrosis en pacientes de cabeza y cuello. Y parece que cada vez va saliendo más evidencia de que al menos algunos pacientes hay un efecto RB que está produciendo más toxicidades de las que debería, si solo consideras la dosis. Entonces, bueno, es una cosa que
creo que poco a poco se va abriendo, pero está claro que no afecta a todo el mundo. Pues si afectara a todo el mundo ya se habría visto de manera mucho más obvia. Al final es una cuestión de precio. O sea, yo tengo la sensación de que los protones se van a utilizar cada vez más porque gran parte de la investigación que se está haciendo hoy en día con protones es básicamente para abaratar costes y para hacerlo accesible. Y es cierto que desde el punto de vista dosimétrico, tú puedes conseguir con protones prácticamente cualquier distribución de dosis que pudieras conseguir con fotones. Entonces, desde un punto de vista estrictamente dosimétrico, y si sale igual de barato que un acelerador lineal de electrones, ¿por qué no? Pero luego hay otras cuestiones que están asociadas a incertidumbre en el rango, sistemas de imagen que tienes que acoplar con máquinas de protones que no son iguales, de hecho son peores ahora mismo que los que tienen con Linux. Cosas como hacer integración con resonancia magnética, que es mucho más fácil hacerlo con Linux que con protones. Entonces yo tengo la sensación de que, por un lado, nunca va a ser tan barato como los tratamientos con fotones. Y por otro lado, hay cosas que independientemente de la dosimetría en sí, hay cosas que son más problemáticas con protones y con fotones. Entonces yo creo que su uso se va a incrementar, pero va a ser de una manera complementaria con los tratamientos de fotones que además funcionan bastante bien. O sea, que no es que tengamos una necesidad imperiosa de cambiar fotones por protones en la inmensa mayoría de las patologías. La cosa es que yo todavía soy muy joven y vamos, relativamente joven. Y de momento me va bien, ¿sabes? Es que como ahora mismo me parece pensar como demasiado, o sea, haber llegado hasta aquí y conseguir un puesto de faculty en Harvard y empezar a tener tu propio grupo de investigación, pues decir, no, ahora me voy a España a hacer protones, ahora mismo no lo veo, pero desde luego una opción de futuro clara dentro de algunos años. Y por si hay alguien Sí, lo digo, interesado por que, supuesto. que quiera, o sea, para la idea de venirse aquí a Estados Unidos, que me contacten a mí directamente, si quieren, el que quiera. Porque, Sí. en fin, sí, primero porque probablemente nosotros vamos a estar buscando gente para investigación en particular. Y segundo porque, bueno, yo empiezo a tener cierta red de contactos aquí también y a lo mejor podemos ver cómo buscar algún sitio, ¿sabes? Entonces eso, que la gente no tenga, especialmente la gente joven, que no tenga reparos en Perfecto, cuanto a perfecto. gente que está haciendo radiofísica como gente que está haciendo física y que tenga interés en hacer un doctorado en cosas de estas o un postdoc. Pues nada, Alejandro, muchas gracias. Te deseo que te siga todo igual de bien o aún mejor. Que sigas poniendo España por el mundo y la física médica española por el mundo. Muchas gracias de nuevo y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias a ti y a vosotros por el cariño y por la atención constante, en realidad, que es bastante bonito.